Muy buenas tardes a todos. Hoy es miércoles 18 de agosto del año 2021 y estamos iniciando nuestro encuentro de estudio bíblico a mitad de la semana en este momento. Así que una palabra de bienvenida a cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren. Es una alegría saludarles y esperar que el Señor les esté bendiciendo y cuidando a cada uno de ustedes donde quiera que estén. Así que bienvenidos a mitad de la semana, donde recargamos nuestras baterías espirituales para seguir adelante con la tarea que el Señor nos da a cada uno en nuestra vida. Así que, dicho eso, vamos a comentar algunas noticias que tenemos pendientes y que es bueno recordar. En primer lugar, seguimos insistiendo y promoviendo esta ofrenda de aniversario que vamos a celebrar el segundo domingo del mes de octubre, cuando la iglesia cumpla técnicamente 34 años de vida en esta ciudad. ¿Qué les parece? 34 aniversario de la iglesia El Camino. Así que ahí en la pantalla está un sobre donde está indicada esta ofrenda de aniversario, el nombre, la familia, la fecha y la cantidad que queremos ofrendar como un regalo, como una atención especial a nuestro Dios a través de equipar nuestro templo de una mejor manera para alabar mejor también a nuestro Dios. La meta es tener un nuevo sonido, un sistema de sonido que incluye un tablero de 20 canales y también amplificación y un par de buenos parlantes que nos ayuden en el sonido del templo. Todo esto está evaluado más o menos en $1,200, así que esa es nuestra meta para el mes de octubre. Así que esto no es el diezmo, no son las ofrendas regulares de cada quien, es algo especial. Es un regalo para el templo al celebrar los 34 años de vida de nuestra congregación. Así que tómenlo en cuenta, en el templo hay sobres apropiados, así que úselos de acuerdo a su corazón. También tenemos que informar algo extra acerca del COVID-19 en este momento. Se trata de una noticia actual específicamente para nuestra ciudad aquí en El Paso. Así que si usted está participando con nosotros y nos ve desde otra ciudad, pues lo que voy a decir ahora no necesariamente aplica a su ciudad. Pero en el caso de nuestra ciudad, aquí desde las 0 horas de esta madrugada, entró en efecto una instrucción de las autoridades de nuestro condado y de nuestra ciudad, y quiere decir que es obligatorio desde hoy por los próximos 30 días a usar el cubrebocas cuando estemos en cualquier lugar público. Es decir, desde esta madrugada es una obligación. Aún para las personas que ya hemos sido vacunadas, se requiere usar esta máscara para proteger nuestra boca y nuestra nariz, y de esa manera estar cuidadosamente protegidos de especialmente la variante Delta, que es la que está haciendo estragos en nuestra ciudad, pero también en varios países y también en diferentes estados de nuestra nación. Así es que es una obligación, y dice la instrucción que niños mayores de 2 años deben tener alguna protección en su boca para que no vayan a absorber el coronavirus con esta variante y ni tampoco lo propaguen unos a otros. Dicen los especialistas que el gran problema que tiene esta variante es que es de mucho más fácil contagio. Es decir, una persona que tiene el COVID-19 pero con esta variante, simplemente un estornudo basta para que propague esto a todo su alrededor. En cambio, con el COVID-19 tradicional, hay que necesariamente recibir una gotita de líquido que contenga el virus para que lo recojamos. En este otro caso no. Por eso se ha propagado con tanta velocidad en tantos lugares
y ya prácticamente está presente en todos los países. Así que esa es la noticia para nosotros. Así que el domingo ya no va a ser voluntario, en nuestro caso como congregación, portar o no portar la máscara. Todos debemos tener máscara para entrar al templo. También decirles que en la conferencia de prensa que hubo ayer, el doctor Ocaranza, que es nuestro médico de nuestro condado, dijo que esto va a proteger a la comunidad porque esta variante realmente es de muy fácil propagación. Así que también mencionó que han habido muchas hospitalizaciones durante las últimas horas, así que esto realmente es una manera de protegernos y de proteger unos a otros con este asunto del COVID-19. Me gusta esa ilustración que está ahí en la pantalla porque es interesante que esta máscara realmente protege que entre este virus y sus variantes a nuestro sistema respiratorio, por lo tanto nos cuidamos así. Por eso lo vemos ahí el COVID-19 tan enojado en esta ilustración. Así que, dicho lo cual, lo que ahora tenemos que hacer es seguir insistiendo que todos se vacunen, que todos se vacunen. Los que recién recibieron su primera dosis, no olviden que tienen un compromiso de vacunarse con la segunda dosis. Y ya está en consideración muy seria que pronto, a lo mejor muy pronto, comienza una tercera dosis, especialmente para la gente mayor y que busca protegernos cuando se acerque el invierno. Les cuento que en Sudamérica, especialmente en el país de Chile, ya están vacunando con la tercera dosis a toda la población que está en alto riesgo, personal médico y todos los gente mayor de la tercera edad. Así que en ese sentido les comparto que mis padres ya durante estos días se han vacunado con la tercera dosis, así que esa es una alegría porque nos deja más tranquilos de que están mejor protegidos todavía para cualquier opción de contagio. Así que busque, hermano, vaya a ese lugar que descubra, vacúnese y por supuesto tenga en cuenta ahora la segunda dosis y eventualmente en pocos tiempo más una tercera dosis. Así que lo otro que se ha dejado de insistir, pero nosotros no dejamos de hacerlo acá, es lo siguiente: usar la mascarilla, lavar sus manos por lo menos 20 segundos con jabón y en tercer lugar mantener el distanciamiento físico entre unos y otros, especialmente en reuniones o cuando usted anda de compras o cuando usted anda en lugares públicos. Así que no se peguen unos con otros, mantenga la distancia y de esa manera nos mantenemos todos saludables. Así que también compartir con ustedes que estamos de regreso. Estamos de regreso ya, estamos en nuestro segundo mes de estar en el templo. Así que cada domingo aquí en el templo, 11 de la mañana, estamos celebrando este culto de adoración a nuestro Dios de manera directa. Entonces, aunque también lo estamos transmitiendo a través de internet, ya estamos aquí en el templo. Así que la invitación es para que los que todavía no se han reintegrado a la actividad de la iglesia, pues el domingo que viene es otra oportunidad. Así que venga con toda confianza y estamos todos cuidándonos con mucho cariño unos con otros. Así es que en el caso de que falte alguien y llegue aquí sin una máscara, tenemos máscaras, tenemos desinfectante, el templo está limpio y desinfectado, así que no hay ninguna excusa para que, manteniendo la distancia y siendo conscientes de que tenemos que cuidarnos unos a otros, participar juntos en la adoración. Así que estamos de regreso. Y ahora nos toca orar al Señor, como hacemos cada miércoles. Tenemos dos actividades importantes que hacemos: orar al Señor y también estudiar la palabra de nuestro Dios. Así que en esta tarde queremos orar especialmente por dos motivos que han llegado a nuestra mesa
y que tienen relación con dos familias aquí de la iglesia. No vamos a orar exactamente por las familias, pero vamos a orar por la petición de esas familias. Así que, por supuesto, también vamos a orar por los motivos que están en el boletín y que se están renovando cada domingo en nuestro rincón de oración ahí en el boletín. En primer lugar, vamos a orar por una petición que nos llega de parte de la hermana Lupe Fong. Ella recibió una llamada de nuestra querida hermana María Luisa Reyes, quien vive en la actualidad ahora allá en Amarillo, Texas, en el norte de nuestro estado, y con una petición muy familiar, muy cercana y muy sentimental. Se trata de uno de los nietos de ella, que es un soldado del ejército estadounidense que ha sido citado para viajar a Afganistán a cumplir alguna misión especial. Y las noticias nos indican que ha ocurrido un cambio de gobierno muy curioso y muy dramático allí en Afganistán. Así que sabemos que el asunto de seguridad es un asunto de mucho cuidado, así que nos han pedido orar por este nieto de la familia Reyes. Vamos a hacerlo enseguida. También aparece en nuestro boletín la oración por la salud de la abuelita de Angélica López, una amiguita, compañera de la escuela de hace tiempo y una amiga de la familia también, que pidió oración por su abuelita. Lamentablemente para la familia, antes de ayer nos notificaron que ella falleció allí en la República Mexicana, por lo cual Angélica como su mamá Patricia han tenido que viajar de emergencia para allá para participar de los funerales de la señora Silvia. Así es que vamos a orar también por esto, para que el Señor provea el consuelo que todo el mundo necesita cuando debemos despedir a un ser querido. Y por supuesto vamos a indicarles que si usted tiene un motivo especial de oración, que no está aquí en la mesa y tampoco ha estado en el boletín, pues mencióneselo al Señor durante nuestra oración, seguros de que Dios atenderá sin ninguna excepción cada una de las peticiones. Así que acompáñeme a orar en esta tarde y de esa manera nos ponemos en comunión y en contacto con nuestro Dios. Padre bueno que estás en los cielos, en la tierra, en nuestros corazones y en todo lugar, gracias Señor porque podemos venir a ti con toda libertad, con toda confianza, sabiendo que no solamente escuchas nuestra oración, sino que la tomas en cuenta, la atiendes y respondes, Señor, de una manera siempre maravillosa. Por ello, Señor, como hacemos cada miércoles, en primer lugar queremos darte la honra, la gloria y la alabanza de nuestros corazones, porque solo tú te lo mereces. Y Señor, porque tú eres nuestro Dios, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en toda tribulación, en todo problema. Estamos en esta tarde orando para darte toda esta gloria a ti, pero también para presentar motivos de intercesión los unos por los otros. Señor, tu palabra nos enseña claramente que debemos confiar en que no solamente tú otorgas el anhelo de nuestros corazones, sino que también atiendes la oración de intercesión. Es decir, Señor, cuando yo pido por otro, cuando alguien pide por otra persona o cuando alguien pide por cada uno. Y esto, Señor, es maravilloso porque gracias a esta opción que tenemos este privilegio de orar aún por personas que no conocemos, aún por personas que están lejos de nosotros. Sin embargo, Señor, sabiendo que tú tienes ese maravilloso poder y esa maravillosa gracia, Señor, depositamos estos motivos delante de ti. En primer lugar, queremos, Señor, que honres la oración de la familia Reyes, de la familia Fong, en cuanto a este nieto Reyes que tendrá que ir a Afganistán en las próximas horas. Señor, tú conoces lo que está sucediendo en ese país.
Oramos también por Afganistán, oramos por las personas allí, oramos para que esta gente que está prometiendo amnistía, que está prometiendo justicia, que está prometiendo que no van a hacer daño ni muerte a ninguna persona allí, cumplan con eso, Señor. Y también pedirte, Padre, que tengas la gracia, Señor, de proteger en todo momento a este joven Reyes, que estará participando de alguna misión, de alguna actividad allí con el ejército en esa ciudad, en ese país. Protégelo, Señor, que tus ángeles acampen alrededor de él y que nada malo le vaya a acontecer. Señor, también pedimos por las autoridades del mundo y por lo que está ocurriendo en ese país. Señor, manifiéstate de manera poderosa para que aún en medio de este cambio que ha sido tan curioso y tan sorpresivo, Señor, el pueblo de Afganistán reciba bendición de parte tuya en este tiempo y que no hayan revueltas, no haya una guerra civil, no haya nada que coarte la libertad, los alimentos, la educación y sobre todo el privilegio de decidir a quién adorar y a quién darle el respeto que se merecen. Por eso pedimos por el pueblo de Afganistán en esta tarde también. También, Señor, frente a la noticia de la familia López, Angélica y su mamá Patricia, frente al fallecimiento de la mamá de doña Patricia y abuelita de Angélica, Señor, no tenemos otra cosa que pedirte que les des fortaleza y consuelo en este tiempo. Señor, que ellas tengan la confianza que solo en ti tenemos esperanza en la vida eterna. Y Señor, que en medio de este trance de dolor y de despedida, ellas puedan estar juntas, compartir las buenas experiencias y recuerdos de esta mamá, abuelita, y que también sepan que cuando ponemos nuestra vida en tus manos, tú no solamente eres fiel, no solamente eres justo, sino también eres amoroso con cada uno de darnos ese consuelo maravilloso que solo tú das a tus hijos. Así que, Padre, ponemos a esta familia en tus manos y te pedimos que tú les abraces con tu consuelo durante este tiempo. Señor, tenemos también motivos en nuestro boletín. Allí hay nombres y familias en necesidad. Ponemos también a cada uno de ellos de nuevo en tus manos y pedimos que tú respondas con justicia, con amor y con gracia a cada una de esas peticiones. Señor, y también queremos pedirte que en esta tarde en que nos aprontamos a estudiar tu palabra en un tema especial y controversial, que tu palabra con solidez, Señor, oriente nuestras mentes y nuestros corazones para poder tomar siempre decisiones apropiadas delante de ti, que siempre sean decisiones que te honren, que sean decisiones que nos acerquen más a ti, que sean decisiones que nos hagan depender todavía más de ti en todas las áreas de nuestra vida. Por eso pedimos tu bendición y gracias, Señor, porque tenemos este privilegio de interceder los unos por los otros y de ponernos en tus manos. Así que, Padre, danos de tu bendición en esta tarde mientras estudiamos tu palabra y que sea esa palabra tuya la que hable a nuestros corazones. Lo pedimos en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén, amén y amén. Muy bien, vamos entonces ahora al estudio bíblico en esta tarde y nos preparamos para el tema de hoy. ¿Cómo es el tema de hoy? ¿Cómo se titula el tema de hoy? Como lo anunciamos la semana pasada y aún el domingo en el culto, el tema es ¿qué es el abuso espiritual? ¿Qué es el abuso espiritual? Y si observa la ilustración del título,
nos damos cuenta que hay allí una persona inclinándose levemente, pero con una mano acusadora frente a esta persona que está en el cielo, en el suelo, perdón, sumisa y recibiendo una palabra un poco dura seguramente, y no está feliz o con ese gozo que todos debemos tener cuando estamos en la iglesia. ¿Qué es el abuso espiritual? Es el tema que tenemos para esta tarde. Ahora, permítanme comenzar con una definición. Y para ello vamos a usar nada más y nada menos que la Real Academia Española, que define de esta manera el abuso. La Academia define abuso como hacer uso excesivo, injusto o indebido de algo o de alguien. Entonces podemos hacer uso excesivo, injusto o indebido de algo o de alguien. Permítame referirme primero a un algo. Supongamos que usted tiene un automóvil que lo usa con mucha intensidad cada día. Sin embargo, las instrucciones de ese auto dicen que cuando usted cumple 3.000 kilómetros o 3.000 millas tiene que cambiarle aceite. También tiene que revisar la presión de sus ruedas. También tiene que ver si el radiador tiene el suficiente líquido para seguir haciendo su trabajo. Pero usted hace atención omisa a esas instrucciones y lo sigue usando y lo sigue usando. Y pasan 3.000, pasan 6.000, pasan 9.000 y pasan meses y meses sin que usted preste atención a esto y hace un uso excesivo de este vehículo. ¿Qué está haciendo con él? Está abusando de él. ¿Qué va a pasar como consecuencia? En algún momento saldrá un humito negro o blanco detrás de su automóvil diciéndole: acabo de morir, se acabó el auto, el motor se fundió, se quemó, se estropeó. Entonces, la razón, ha habido un abuso. Cuando tenemos un trabajador, una persona, y lo hemos invitado, lo hemos contratado para hacer una tarea mecánica un poco aburrida, un poco sucia, como por ejemplo limpiar un jardín. Bueno, esa persona empieza a trabajar temprano, viene el mediodía, hace mucho calor, le impiden descansar, le impiden tomar agua, le impiden detenerse al mediodía para comer algo, y esa persona trabaja y como a las 3:30 de la tarde de repente cae en sus rodillas y se desmaya. ¿Qué pasó con esa persona? Después de un intenso trabajo, de no haber bebido agua, no haber descansado y no haberse alimentado, se desmayó. ¿Qué ha pasado? Ha habido un abuso sobre esa persona. Por lo tanto, esa persona se desmayó. Y ojalá en este ejemplo ficticio, pues no incluimos una caída, un golpe, un quebrarse la cabeza o algo por una caída estrepitosa de una persona. Entonces, si usted se fija en esta definición, por supuesto que tiene una clara descripción del abuso. Hacer un uso excesivo, injusto o indebido de algo o de alguien. Así que también abusar es usar algo o alguien para un fin malo o para algo que realmente no le sirve más que al abusador, sobre todo de forma repetida y constante. Así que teniendo esta figura en nuestra mente del abuso, ahora vamos al abuso espiritual. Bueno, el abuso espiritual, no se olvide del concepto que acabamos de analizar de abuso, es hacer un uso excesivo, es un uso injusto e indebido de algo o de alguien. Pero en el caso del abuso espiritual
no es de algo, siempre es de alguien. Y el abuso espiritual lo definimos de esta manera, o se produce de esta manera. Ocurre cuando una persona con autoridad religiosa o como parte de una práctica espiritual maltrata a otra persona, o sea, hace un uso indebido, injusto de otra persona en nombre de un Dios que no sabemos quién es. También en nombre de una iglesia que tampoco sabemos exactamente qué es o cómo es, o por algún concepto o misterio espiritual. Entonces, ¿qué pasa en estos casos? Bueno, hablando de un Dios, hay muchos nombres para Dios, pero el Dios verdadero se escribe con D mayúscula, ¿verdad? Y ese Dios, si examinamos su palabra como lo vamos a hacer ahora, no permite este tipo de cosas. Ahora, una iglesia puede ser una iglesia cristiana, puede ser una iglesia evangélica, puede ser una iglesia pentecostal, puede ser una iglesia católica, puede ser una iglesia de cualquier nombre que usted le venga a su mente. Pero también puede ser por algún concepto o ministerio espiritual, porque no solamente un abuso espiritual se produce en iglesias, sino también se produce en grupos donde se juntan para algo espiritual y allí aparece ese abuso espiritual cuando esta autoridad religiosa empieza a hacer ciertas demandas o a hacer uso de las personas de manera inadecuada. Así que el abuso espiritual suele hacer referencia también a un abusador que utiliza su mayor rango, es decir, su autoridad que tiene en ese lugar como ventaja sobre aquel que va a ser abusado o ya es abusado, poniendo a la víctima en un estado de obediencia incuestionable a la autoridad que esta persona tiene. Es decir, estas personas usualmente con un poder muy especial de persuasión, de convencimiento, le dicen a esas personas que más vale que le obedezcan porque ellos tienen otras herramientas que pudiesen mermar la libertad o la integridad de estas otras personas. Así que el abuso espiritual se produce cuando esta autoridad, tan importante como un líder de un grupo religioso, de una iglesia, de una secta o de un pastor abusivo por allí, trata de controlar a los miembros a que le obedezcan. Y a veces, bueno, no a veces, hay algunos que son tan buenos en este afán de controlar a los miembros que los miembros poco a poco van llegando a este punto de una obediencia absoluta, lo cual contrarresta, viola todo lo demás que el Señor nos enseña en su palabra. Dice el Señor y el Evangelio de Él que cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, eso nos hace libres. Bueno, esta es una contraposición a eso. Rápidamente, cuando alguien, igual que nosotros, un ser humano igual que nosotros, toma esa autoridad y toma control sobre nuestra vida. Así que un grupo espiritualmente abusivo podría afirmar que son el único canal de comunicación de Dios y que solo ellos pueden interpretar correctamente la Escritura. Y eso es típico dentro de estos grupos abusadores. Ellos rápidamente, cuando alguien llega con una evidencia de las Escrituras y le dicen a ese líder, ¿por qué dice tal cosa aquí? Y él, cuando no tiene la herramienta, porque nunca la va a tener en cuanto a la palabra del Señor, bueno, sale con estas excusas, este poder abusivo, y donde él afirma o ella afirma que esta iglesia, este grupo, esta práctica religiosa es la única que tiene la autoridad para interpretar la Escritura. Otros también llegan a tal punto de afirmar que la salvación
de las personas depende de pertenecer a estos grupos abusadores. Si no perteneces a este grupo, si no perteneces a esta iglesia, si no perteneces a este ministerio, va a ser muy difícil que obtengas la salvación. Así que mejor que no te muevas, mejor que no vayas a otro lugar, porque de esa manera vas a estar realmente en problemas. Así que los líderes también podrían señalar la bendición de Dios sobre su trabajo. En algunos casos probada por el aumento de personas a las reuniones, o el aumento de personas a bautizarse, o el aumento de personas a participar. Y por ello obligan a los miembros a dar más generosamente a estos proyectos misioneros de atraer personas al templo. Lo que una persona que es abusada no ve, que ese trabajo de traer más personas a la iglesia no es un trabajo que hace el líder, es un trabajo que hacen ellos mismos. Entonces, ¿por qué se justifica entonces que este líder o estos líderes de estas iglesias o grupos pidan más dinero para seguir haciendo el trabajo? Es que el trabajo no lo hacen ellos, lo hacen las propias personas del grupo. Así que obligar a los miembros a dar más generosamente a todo proyecto de crecimiento es otra estrategia que rápidamente debería abrir a los ojos a más de uno. Otro hecho para tomar en cuenta que es que el abuso espiritual está muy relacionado con la manipulación y no ayuda al plan de Dios de promover el crecimiento espiritual. Esto va en contra de todo lo que la palabra nos enseña. Esto es una violación a los principios y a los mandamientos de la palabra de Dios. Porque todo aquel que cae en la trampa de ser abusado espiritualmente, deja de pensar por sí mismo, deja de decidir por sí mismo y ya se transforma prácticamente en una maquinita de obedecer donde otros le están diciendo lo que debe hacer. Así que los líderes tienen muchas maneras para convencer a las personas acerca de lo que deben y no deben hacer o obedecer. También otra ofrenda es el hecho de obligar a ofrendar más dinero y prometer que Dios lo devolverá y con ello provocar un sentimiento de culpa. Pueden ser también señales de abuso disimulado. Es decir, hay predicadores que ustedes escuchan por ahí, ven por ahí, en la televisión hay unos cuantos de estos, que le dicen a la gente que tienen que sembrar una semilla, que tienen que mostrar la siembra de esa semilla a través de una promesa de $100, 100 pesos o lo que sea en su lugar, y que hágalo porque Dios se lo va a devolver multiplicado por 1, por 2, por 3, por 4, dependiendo de su fe, y con eso generan ese sentimiento de culpa en la persona y la persona finalmente dice, bueno, lo voy a mandar porque si no, pues Dios no va a poder seguir trabajando. Craso error, porque la realidad es esta. Dios no necesita ningún centavo de ninguno de nosotros para hacer su trabajo. La iglesia es la que hace el trabajo y la iglesia va a recibir bendición de Dios si los dineros son necesarios. Así que todo esto son señales de abuso disimulado en el cual caen las personas frente a este tipo de liderazgo. Los grupos abusivos también insisten mucho en los actos de comportamiento de cada uno. Es decir, toman nota, se fijan, llevan registros de la actividad de cada miembro de ese grupo, de esa iglesia. Como por ejemplo, deben asistir a todas las reuniones. Aquí no hay libertad de que usted, si está ocupado ese día o
o se siente mal o cualquier otra necesidad. No, usted debe asistir a todas las reuniones. También debe ser voluntario para ayudar en eventos locales, regionales o nacionales, porque le toca a usted. Entonces dice, entonces esto no es voluntario. En la realidad, no. Esta palabra suena bien porque quiere decir que usted lo hace si su voluntad lo decidió así, pero la realidad es que si no lo hace, usted va a recibir regaños, va a recibir una palabra severa en cuanto a que por qué no lo hizo, etc. Y también que hay que pasar un tiempo mínimo para hacer propaganda en relación a el ministerio al cual esta persona pertenece. Déjeme repasar. Asistir a todas las reuniones. Eso no hay excusa para no estar en las reuniones. Número 2, ser voluntario de cualquier actividad que el grupo planee para invitar a gente, para traer gente, etc. Y pasar un tiempo mínimo para hacer propaganda, para repartir propaganda, para entregar en cada casa volantes, papeles y también para golpear hogares para decirles, hey, estamos en tal lugar, visítenos por favor, etc. Y por supuesto a todos los miembros en estos casos se les recuerda constantemente que el sistema de esto en realidad es lo que hay que hacer porque queda muy poco tiempo para el regreso de Cristo o para recibir las buenas nuevas. Ahora, sabemos que Cristo cada día está más cerca su regreso, pero lo cierto es que ninguno de nosotros sabemos cuándo va a ser. Así que esa premura que ciertamente la palabra nos motiva a tener, no necesariamente implica que si no hago algo hoy, voy a recibir condenación, o voy a recibir el regaño de los líderes, o voy a recibir el regaño del pastor. No, esto es parte del ministerio que cada quien debe tener de acuerdo a la palabra. Y en este caso, la insistencia es que todos deben hacer más en el avance de la obra. Así que si hay que salir, por ejemplo, a repartir tratados, o salen, pero si no, van a caer en prácticamente un delito frente al liderazgo de esa iglesia. También debemos entender que la entrega de cada miembro es controlada. La entrega de cada miembro es controlada. ¿Y qué se entrega en estos grupos? Pues primero, ofrenda, también tiempo, también esfuerzo. Es decir, hay que estar presente, hay que estar haciendo algo y por supuesto hay que estar ofrendando. ¿Cómo se controla esto? Bueno, a través de supervisores de grupo que con una libretita están anotando todo en cuanto a las personas que tienen a cargo. No es un asunto solo fraternal, no es un asunto de generar un grupo de apoyo unos para con otros y que de esa manera la gracia del Señor vaya creciendo en cada uno de ellos. No, aquí realmente es un control humano sobre otros humanos acerca de lo que están haciendo, lo que pueden hacer más y si no lo han hecho, allí queda registrado y anotado. Si los esfuerzos de un miembro empiezan a estar por debajo de las expectativas, ¿qué va a pasar con esa libretita? Rápidamente se va a anotar. Y cuando esa persona rinda informe acerca de lo que la tarea que le dieron, pues va a tener que informar que Juanito, Pedrito o Josecito están bajo de su nivel, de su estándar, y rápidamente van a recibir un amable recordatorio acerca de cuáles son sus metas. Y ese regaño, esa palabra de estímulo, la van a recibir no de este líder al cual ellos responden,
va a ser una autoridad mayor, sino es que el propio pastor les va a llamar la atención. Así que si esto está por debajo de su estándar, rápidamente esto se notará. También el abuso espiritual puede ocurrir cuando los líderes de estas iglesias o de una secta usan mal la escritura para sustentar su propia autoridad y mantener a los miembros bajo su propio control. Es decir, estos grupos se especializan en ciertos versículos bíblicos que usted y yo conocemos, pero que se usan de una manera torcida, de una manera forzada. ¿Para qué? Para justificar su intervención, su poder y su manejo de la voluntad de las personas. El abuso espiritual puede ocurrir cuando los líderes de la iglesia interpretan las escrituras para sustentar su propia autoridad. Y de esa manera, por supuesto, mantienen a los miembros de la iglesia bajo su control. Déjenme compartirles uno de esos pasajes. Este pasaje es un ejemplo de la autoridad espiritual que Dios establece a los pastores de todas las iglesias cristianas, allí en Hebreos 13:17. Este pasaje que nos dice algo específicamente, cuando lo analizamos adecuadamente, escrituralmente, dentro del contexto y siguiendo todas las reglas de interpretación que tenemos y que la propia palabra nos enseña, pues no tiene el sentido que estos grupos le dan. Pero aquí va el pasaje para que lo veamos. Dice Hebreos 13:17. ¿Cómo dice? Obedezcan a sus pastores y respétenlos. Ellos cuidan de ustedes porque saben que tienen que rendir cuentas a Dios. Así ellos cuidarán de ustedes con alegría y sin quejarse. De lo contrario, no será provechoso para ustedes. Dos palabras están subrayadas en este pasaje. La primera es obedezcan, ¿verdad? Y la segunda es respétenlos. En este caso, yo estoy usando la Reina Valera contemporánea, donde se ha cambiado esta palabrita respétenlo con otra palabrita que tiene todavía un sentido más dramático para las personas. Pero en base a este pasaje, teniendo este texto delante de las personas, algunos líderes, algunos pastores o líderes favoreciendo al pastor, le dicen a la congregación, ustedes, nosotros debemos obedecer completamente a nuestros pastores. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Ahora, ¿es cierto que la Biblia lo dice? Claro que lo dice, ahí dice, obedezcan a sus pastores y respétenlos. En la otra palabra usada, voy a pedir a mi productora que vaya a buscarme en la otra Biblia que tengo ahí de la versión 60, por favor. ¿Es verdad que hay que hacer eso? También es verdad. Pero con esto ellos cambian el sentido y lo traducen de esta manera. Dios me ha dado autoridad sobre ustedes. Por lo tanto, desobedecerme a mí es desobedecer a Dios. ¿Esa interpretación es correcta? Dios me ha dado autoridad sobre ustedes. Por lo tanto, desobedecerme a mí es desobedecer a Dios. Ahora, si los miembros o alguien se siente un poquito incómodo con esto, bueno, viene un contraataque, porque alguien podría decir, Señor, pero pastor, pero eso parece como que medio fuerte de que usted sea el
el representante de Dios aquí en la tierra, o el único representante de Dios aquí en la tierra. Por lo tanto, si le desobedecemos a usted, estamos desobedeciendo al Señor. Bueno, esos líderes en respuesta a esto le dicen, si dejan este grupo, nunca irán al cielo, porque nosotros somos los únicos que conocemos la verdad. ¿Verdad? Y frente a estas declaraciones, usualmente el que es abusado espiritualmente no tiene otras herramientas para contrarrestar esto que estamos viendo. Ahora, permítame ir de nuevo a Hebreos capítulo 13, el versículo 17 en particular. A 17 en particular. Hay un mensaje ahí, parece en la pantalla. Déjeme regresar un segundito a... Eso es, gracias. Al pasaje. Perdón. Ahí está. Obedezcan a sus pastores y respétenlo. Así dice la versión Reina Valera contemporánea. La versión del año 60, que es la que más usan este tipo de personas, dice así: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es de provecho. No es provechoso, perdón. Entonces, ¿qué vemos aquí, hermanos? Claramente vemos que estas palabras son usadas por estos líderes para buscar una obediencia absoluta, una obediencia que no es cuestionada. Y cuando ustedes leen este pasaje, con obedecer, pero también con la palabra sujetaos, es que no solamente van a obedecer al pastor, sino que se van a sujetar a lo que él diga. O sea, lo van a obedecer a ciegas. En cambio, la versión Reina Valera contemporánea usa una palabra un poco más cercana al texto original, hablando de respeto, porque sí, toda la iglesia debe respetar a su pastor. ¿Y toda la iglesia debe obedecer a su pastor? Sí, pero solo en aquello que la Escritura claramente enseña. Así que este tipo de manipulación realmente es horrible, pero ocurre más a menudo de lo que usted y yo nos imaginamos. Nuestra lealtad, hermanos, ¿a quién es? Nuestra lealtad es a Cristo, la cabeza de la iglesia, como lo declara claramente y sin ninguna duda Efesios 1:22. Nuestra lealtad no es a una organización, tampoco nuestra lealtad es a una iglesia en particular, y menos nuestra lealtad es a un líder en particular. Nuestra lealtad debe ser a Dios. Debe ser a Dios. ¿Por qué? Porque Efesios 1:22 dice claramente: Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza de todo. Es decir, la autoridad está en la iglesia porque el Señor puso todas las cosas a la iglesia y el Señor es la cabeza de todo, no las personas que estamos ahí y menos los líderes que estamos en esos casos. Así que Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza de todo. Así que, tomando en cuenta todo esto, las sectas y las iglesias abusivas no permiten a sus miembros a acceder
a cualquier información que puedan criticarlos o que pongan en duda su autoridad. Y aún si alguien argumenta con la palabra de Dios, lo van a hacer callar de tal manera que esa persona o se somete completamente al abuso espiritual o va a ser expulsada de ese grupo porque no conviene tenerla en ese lugar. Así que las sectas y las iglesias abusivas no permiten a sus miembros que estos piensen por sí mismos, analicen por sí mismos y que reciban del Espíritu Santo su mensaje de la palabra directamente de Dios. No, ellos quieren que esa palabra llegue a través de la interpretación de estos líderes abusivos. Por ello, también a los miembros se les enseña desde el principio a ser escépticos a cualquier información en contra del grupo, en contra de la iglesia, en contra del líder que aparezcan en los medios de comunicación, porque ellos son entrenados, enseñados, convencidos de que todo lo que dice la prensa para esos grupos son una vil mentira. Así que con ello coartan la mente de sus miembros, coartan la libertad de esos miembros y también mantienen bajo control todo aquello que tiene que ver con el abuso que ellos ejercen sobre los miembros. Estas mentiras se identifican también como una forma de persecución que para ellos demuestra que deben ser la única religión verdadera. Y es con ese discurso que convencen a mucha gente que ellos son la religión verdadera. Le dicen, ¿saben por qué nos están atacando? Porque somos la iglesia verdadera y eso no le gusta a Satanás, entonces nos quieren borrar del mapa y por eso debemos estar juntos y debemos perseverar en esto y seguir obedeciendo a nuestras autoridades, a nuestro pastor, etcétera, etcétera. Así, por ejemplo, de esta manera, si los periodistas informan sobre líderes que han sido declarados culpables de abusos a menores, la organización simplemente dice a sus miembros que no crean nada de los periódicos que dicen sobre ellos, porque todo es mentira y calumnias. Ahora, qué curioso, ¿verdad? Que muchos de estos grupos salen tarde o temprano, y más temprano que tarde, en las noticias, porque hoy con mayor claridad, con mayor decisión y con mayor honestidad, las personas denuncian cuando ocurren este tipo de cosas en estos grupos. Y uno de los extremos que ocurren, y lamentablemente muy frecuentes, son precisamente abusos a menores, a niños, a niñas, que son sometidos por estos líderes y aún por estos pastores que se declaran tan santos frente a su gente. El último evento que hemos escuchado prácticamente todos es de una gran congregación allá en México, Guadalajara para ser exactos, donde hoy su dirigente máximo está preso en Los Ángeles, California, porque allí finalmente algunas personas afectadas por este abuso lograron establecer una demanda y esta persona fue arrestada y está en espera de un juicio allí en una cárcel de Los Ángeles. ¿Eso significa que toda esta iglesia está compuesta de gente mala? No, no quiere decir eso, pero quiere decir que sus líderes son abusadores y que la estructura de esta iglesia favorece que el abuso exista sobre personas más débiles en esas congregaciones. Entonces, ¿cuál es la estrategia de estos grupos si la simple negación no funciona? Pasan a la justificación y a las ideas. Es decir,
buscan elementos de controversia para poder defenderse a través de ellos y a través de ideas propias que tienen estos ministerios. Los líderes abusivos espiritualmente pueden llegar a ser tan buenos en el control del pensamiento y de la información que todos los que están bajo su control, escúcheme, todos los que están bajo su control defienden su identidad por encima de la que tenían antes. Es decir, no van a permitir que lo que están escuchando, aunque sea verdad, cambie su opinión acerca de estas personas. Y por lo tanto, cuanto más comprometida está una persona con la iglesia que la abusa, más se aleja de los que no son miembros y más teme lo que pueda pasar si se sale de la iglesia. Es atroz lo que ocurre, pero ocurre. Escuche y lea bien. Cuanto más comprometida está una persona con la iglesia que la abusa, más se aleja de sus amigos, más se aleja de su familia, más se aleja de todo aquel que podría abrirle los ojos para hacerle ver la realidad. No, ellos no se juntan con estas personas porque temen lo que pueda pasarles si se salen o se marginan de esas congregaciones. Algunas personas, después de toda una vida de compromiso con un grupo religioso, simplemente no saben cómo podrían sobrevivir fuera de ellas. Por eso toman esta actitud. A toda una vida de compromiso, toda vida practicando lo que les dijeron ahí, toda una vida obedeciendo lo que aprendieron ahí. Entonces, de repente, cuando esto sale a la luz y la evidencia es tan espantosamente verdadera que, por supuesto, hay algunos que se dan cuenta y salen de estos grupos. Lamentablemente no salen todos. Siempre quedan remanentes que siguen experimentando esta triste realidad. Pero los que salen, o los que temen salir más bien, simplemente no lo hacen porque no saben cómo van a sobrevivir, o como en estos grupos donde se juntan tanto entre los que viven cerca uno a otro, que después si se ven no saben lo que van a contestar, no saben lo que van a decir, no saben cómo justificar el hecho de que ya no quieren ir a ese lugar. Por supuesto, esta gente no tienen más amigos que los de la iglesia. No tienen amigos fuera de la iglesia. También en un 90% han cortado todo vínculo con sus propias familias. ¿Por qué? Porque les dicen que al estar en contacto con estas familias que no van a la iglesia, o estos amigos, compañeros de trabajo que no son parte de la iglesia, van a ser contaminados por el pensamiento de estas personas. Cosa que puede ocurrir en un cristiano, por supuesto que puede ocurrir. Pero por eso es el llamado del Señor de la palabra, para no vivir en aislamiento, para vivir dentro de nuestras comunidades, juntándonos con nuestras familias, juntándonos con nuestros amigos. ¿Para qué? Para ser sal y luz en el mundo, para influenciar con el Evangelio a todo el que está a nuestro alrededor. En cambio, ellos hacen todo lo contrario. Después que logran capturar a alguien para la iglesia, lo aíslan de tal manera que no reciba la influencia de ninguno a su alrededor. También, en muchos de estos casos, personas que han sido abusadas espiritualmente no tienen intereses sociales, intelectuales, artísticos o de pasatiempos que uno va a encontrar con personas de distintos pensamientos. Ellos realmente no se integran a ninguna actividad fuera de su grupo. Así que
Es tal su miedo al rechazo que muchos no se mueven de su sitio, guardándose sus temores para sí mismos. Así que allí están, allí permanecen, allí sufren, o los que no sufren, porque hay muchos que no están sufriendo, pero allí son abusados sin que ellos se den cuenta que han perdido su libertad. Tengo una historia para compartir de un grupo de estos. Este fue un grupo extremadamente abusador. Fue tan abusador que el fin de este grupo fue un caos de verdadera tragedia y muerte. Y tengo un relato que compartir aquí rápidamente. Se trata de un relato de la señora Deborah Layton, un miembro de este grupo que finalmente sobrevivió. Y estoy hablando de este grupo religioso de nombre Jonestown. Jonestown. Ahora, quiero explicarles quién era este grupo de Jonestown para que entendamos el contexto de la narración y el testimonio de la señora Layton. Bueno, este grupo Jonestown estaba conformado por el Templo del Pueblo. El Templo del Pueblo, así era el inicio de este grupo. Una secta estadounidense apocalíptica liderada por el pastor o el líder o el señor, como queramos llamarle ahora, el señor Jimmy Jones. Ustedes van a recordar, especialmente los de mediana edad, los años 70 más o menos, fue noticia mundial porque el 18 de noviembre de 1978, el personal de la comunidad de Jonestown asesinó a 5 personas, entre ellos a un congresista de los Estados Unidos que estaba participando del grupo, lo cual provocó que los 918 miembros que estaban en ese lugar se suicidaron, incluyendo al señor Jones. ¿Es eso de Cristo? ¿Es eso de la palabra de Dios? ¿Es eso de una iglesia que adora al Señor? Por supuesto que no. Así que este es un grupo, una iglesia que nos muestra este abuso espiritual que ciertos grupos e iglesias pueden llevar a cabo con su membresía. Dice el relato de la señora Layton: cuando se prohíben nuestros propios pensamientos, cuando no se permiten nuestras preguntas y se castigan nuestras dudas, cuando se censuran los contactos y las amistades fuera de la organización, se está abusando de nosotros por un fin que nunca justifica los medios. Cuando nos duele el corazón al prohibidos para siempre si nos vamos, estamos en peligro. Cuando nos duele el corazón al saber que hemos hecho amistades y vínculos secretos que serán prohibidos para siempre si nos vamos, estamos en peligro. Cuando consideramos la posibilidad de quedarnos en un grupo porque no podemos soportar la pérdida, la decepción y el dolor que nuestra salida nos causará a nosotros mismos y a los que hemos llegado a amar, quiere decir que estamos en una secta. Así que, qué testimonio más tremendo, tan didáctico, pero también tan terrible y espantoso que esta señora de apellido Layton dejó en su testimonio para que mucha gente tuviera conciencia de que habiendo estas características estamos no solamente frente a una secta, sino estamos frente a un grupo de abierto abuso espiritual. Ahora, no debe sorprendernos todo esto, hermanos, porque Pedro nos advirtió claramente que habría entre nosotros líderes, pastores y maestros falsos, con cara de maestros, con cara de líderes, con cara de ministros,
pero falsos. Falsos para el Señor. ¿Y dónde lo encontramos esto? Segunda de Pedro 2:1. Dice, entre el pueblo hubo también falsos profetas, como también habrá entre ustedes falsos maestros que con disimulo introducirán herejías destructivas y llegarán a negar al Señor que los rescató, con lo que atraerán sobre sí mismos súbita destrucción. El caso del testimonio anterior, el señor Jones también se suicidó junto con toda su gente. Qué bueno, porque si no habría tocado asesinarlo a él por todo lo que había hecho. Pero Pedro, describiendo lo que comenzó a ocurrir desde el inicio de la iglesia primitiva, nos advierte a nosotros desde ese tiempo que también habrá entre nosotros maestros que, fíjense la palabra, con disimulo, con estrategia, con sutilezas, se meten a la iglesia y empiezan a manipularla con todas sus malas intenciones. Así que cuando notemos herejías, cuando notemos cosas que están fuera de la palabra de Dios, que están fuera del contexto de la palabra de Dios, cuando vemos que contradicen otros principios de la Biblia, tenemos que tomar cuidado y asegurarnos que no sean falsas enseñanzas, herejías destructivas, porque eso nos va a hacer negar al Señor. Va a hacer que neguemos el sacrificio salvador de Jesús en la cruz del Calvario. Y por supuesto, esas personas nos van a llevar a una súbita, rápida destrucción. Así que el apóstol Pedro también nos previene que habrán conductas deshonestas, indecorosas e indecentes que saldrán a la luz acerca de estos líderes. Ahora, he usado 3 adjetivos aquí: conductas deshonestas, conductas indecorosas, conductas indecentes. Todas estas son adjetivos para una actividad que distingue a este tipo de líderes. No al principio, por supuesto, pero en un momento dado, cuando ya su ego ha llegado a tal punto de sentirse prácticamente Dios, vienen estas conductas deshonestas, indecorosas e indecentes que salen a la luz, como el caso que acabo de mencionar de esta iglesia en México, como lo acabo de mencionar con este líder Jones, como pasó acá en Waco, Texas, donde hubo este hombre que también mágicamente sacó pasajes de la Biblia que él tenía que acostarse con cada mujer de la congregación y casarse con una, con dos, con tres, etcétera, etcétera. ¿Qué dice la palabra del Señor en 2 de Pedro 2:2? Muchos imitarán su conducta indecente y por causa de ellos se hablará mal del camino de la verdad. ¿Por qué se hablará mal del camino de la verdad? Porque todos estos grupos dicen hablar de la palabra de Dios, todos dicen que predican la palabra de Dios, todos dicen y mencionan a Cristo, todos hablan de pasajes de la Biblia, pero lo hacen de una manera donde la tuercen, donde la manipulan. Y por eso Pedro nos advierte y nos dice, bueno, muchos imitarán su conducta indecente. Ahora, una conducta indecente, ¿no le parece una conducta deshonesta, indecorosa o indecente directamente? Por supuesto que sí. Así que al describir a estos falsos maestros, Pedro señala su tendencia a abusar económicamente también de sus seguidores. Sí, ¿por qué? Porque fíjese lo que agrega Pedro ahí en el versículo 3. Por su rapacidad, estos falsos maestros harán negocio con ustedes. Wow, yo me sorprendo con la palabra del Señor y con pasajes como estos que hemos visto muchas veces.
pero que nos recuerdan vez tras vez lo que es capaz de hacer Satanás en el corazón de la gente cuando nos advierte el escritor bíblico, en este caso Pedro, de que la rapacidad de esta gente va a buscar simplemente cómo sacar provecho, cómo sacar beneficio, cómo poder sacar fondos, cómo poder sacar ayudas, cómo poder sacar dinero de la actividad santa de adorar a nuestro Dios. Estos falsos maestros, por su rapacidad, harán negocio con ustedes. Wow. Así que todos aquellos que intentan usar la palabra de Dios para aprovecharse de la iglesia son unos mentirosos, codiciosos, y traerán el castigo divino sobre ellos. El Señor los va a juzgar. El Señor les va a dar el castigo que se merecen. No necesariamente aquí en esta tierra, pero ay de ellos cuando estén delante de la presencia del Señor en su juicio. La condenación los espera desde hace mucho tiempo y su perdición ya está en camino. Así que aquellos que dicen hablar en nombre de Jesús hoy no deberían poner cargas más pesadas a la gente que las que Jesús puso o pondría hoy sobre la iglesia. ¿Por qué decimos esto? Porque fíjese bien lo que dice Mateo 11:30. La palabra del Señor declara así: el Señor dijo, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Si usted recuerda la versión del 60, dice, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Bueno, esta versión lo dice de manera todavía más clara, aunque no en el ritmo de nuestro oído, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Es decir, la carga del Señor, el hecho de haber recibido a Cristo como nuestro Salvador y hacerlo nuestro Señor, no nos va a traer un asunto difícil. No, la tarea de ser cristianos es fácil. Por supuesto que implica disciplina, implica orden, implica hacer cambios en nuestra vida, pero nada extraordinario como para decir, llevamos un yugo sobre la cabeza. No, por el contrario, nuestra vida está ahora libre, llena de gozo, llena de sabiduría, llena de esa gracia que el Señor nos da. Y si hay carga, hay una carga que es liviana, no es una carga pesada. Y cuando es pesada, es porque no estamos haciendo lo que la palabra nos dice y que el Señor nos invita. Trae tus cargas a mí y yo las voy a llevar por ti. Así que esa es la diferencia entre el pastor Jesús y estos pastores abusadores. Así que, comparando también esto con lo que el Señor mismo enseña, un pastor debe ser como un pastor de ovejas. Los pastores que abusan del rebaño pueden esperar un castigo severo cuando el Señor regrese. Cuando un pastor es abusador con sus ovejas, pues las ovejas se enferman, su pelo deja de crecer para hacer lana, su leche no es abundante a las que dan leche, ellas se frustran, se enferman, se mueren. Por lo tanto, el pastor, cuando entrega las ovejas que le han encargado, va a entregar en vez de más, va a entregar menos. Su reproducción también se hace más lenta. Entonces, el dueño del rebaño le va a decir, ¿y qué pasó? ¿No me dijeron que tú eras un pastor excelente, que eras un pastor que amaba a las ovejas y que las multiplicabas, y ahora vienes con que me las hiciste desaparecer? ¿Cómo fue eso? Bueno, esa es la tarea del pastor. El pastor debe ser como un pastor de ovejas, que guía a sus ovejas, ama a sus ovejas, conduce a sus ovejas, no que abusa de esas ovejas. Por eso la palabra también es severa en esto.
dice así: el señor de aquel siervo vendrá cuando éste menos lo espere, y a una hora que no sabe, y lo castigará duramente, y lo echará con los incrédulos. El siervo que, a pesar de conocer la voluntad de mi señor, no se prepara para cumplirla, se hace acreedor de muchos azotes. Déjenme volver ahí. ¿Cuál es la recompensa para ese tipo de siervo? Una cantidad generosa de azotes en la espalda. Pero el que se hace acreedor a recibir azotes sin conocer la voluntad de su Señor, será azotado poco. Porque el que se le da mucho, también se le exigirá mucho. Y hacia el que se le confía mucho, se le pedirá más todavía. Así que, hermanos, con el poder viene la responsabilidad, y aquellos lobos espirituales que abusan de su autoridad tendrán que responder ante Dios por los daños que hayan hecho. Y mientras mi productora me indica cuánto tiempo nos queda, insisto en esto. La tarea de un líder en la iglesia, la tarea de un pastor en la iglesia, es un privilegio que Dios nos da. Por lo tanto, a quien primero tenemos que honrar mientras hacemos esa tarea, cuando ejercemos ese ministerio, es al Señor y a su palabra. Mi lealtad va a estar siempre a esta palabra. Por eso, más de alguna vez, o con una frecuencia que nos permita recordar a todos, siempre que entregamos un mensaje, siempre que compartimos la palabra, les digo a ustedes, verifiquen, comprueben, comparen en su Biblia todo lo que aquí enseñamos. Porque si no estamos enseñando toda la palabra de Dios, vamos a ser infieles a Dios. Por lo tanto, yo anhelo que cuando haya un error de parte de un servidor, ustedes mismos me lo digan. Pero si no hay errores, porque estamos haciendo la tarea que el Señor nos puso con toda fidelidad y con toda lealtad. Por eso, con el poder viene, con la autoridad que el Señor nos da, con el privilegio que el Señor nos da, viene la responsabilidad. ¿Ante quién? A nuestro Señor. Y todos los que son lobos espirituales y que abusan de su autoridad, más temprano que tarde, como dije, tendrán que responder ante Dios por todo daño que hayan hecho. Sobre personas, sobre familias, sobre quien quiera que hayan dañado. Cada una de esas cosas les será tomada en cuenta cuando sean juzgados delante del Señor. Hermana Andrea. Muy bien. Entonces, dicho todo esto, vamos a la invitación que tenemos inmediatamente después, a nuestra oración de despedida y la bendición. Y también anunciarles que el próximo domingo los esperamos a cada uno de ustedes. Padre bueno, en tus manos nos ponemos una vez más esta tarde y te damos gracias por esta palabra que nos previene del abuso espiritual. Y Señor, si cada uno de la iglesia ha entendido esto, no es porque haya ese abuso en nuestra iglesia, pero capacitados en esto, podemos amorosamente, podemos con sabiduría aconsejar a algunos amigos, hermanos, de cualquier grupo donde veamos claramente que están siendo abusados y presentarles la palabra del Señor con todo cuidado, en oración, para que puedan ser advertidos, prevenidos o salvados de estos grupos abusadores. Danos de tu gracia, Señor, danos de tu amor para hacer esa tarea. Y ahora, Padre, que tu bendición, la bendición de tu Hijo amado y la bendición del Santo Espíritu sea
sobre cada uno de nosotros, nuestras familias y los que representamos, porque lo pedimos todo en el nombre precioso de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga y nos vemos el próximo domingo.